Si Juan gusta, si cinco gusta, treinta, Juan 6:38, Hebreos 17 y Filipenses 2:8. Si alguien me puede buscar esas y me puede ayudar a leerla, pero comenzamos con Juan 4:34. si me permite leer 4:34, ya la tengo lista. Gracias, hermana. Ok, Juan 4:34 dice así. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien Gracias a Dios. que me lea Juan 5:30? Sí, yo lo tengo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del Padre, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Juan 6:38. ¿Alguien que lo tenga? Juan 6:38. Amén. Juan 6:38 dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gracias, hermana. ¿Quién tiene Hebreos 17 o Filipenses 2:8? ¿Alguien que tenga? Bueno, Hebreos 17 dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Alguien que tenga Filipenses 2:8? Este es unos versículos muy conocidos, ¿no? Filipenses 2:8. Si me permite, yo lo leo. Sí, Dice gracias. Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias. Entonces, para empezar, hermanas, ¿qué estamos viendo aquí que Jesús dice acerca de la voluntad de Dios? Para empezar, Que uno debe de ser humilde y sí. que, Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Para eso estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Y quiere que lo imitemos, ¿verdad? Ok, gracias, hermana. Aquí textualmente lo que el Señor dice es que Él no busca hacer su voluntad, sino que la voluntad de Dios, de su Amén. Padre que le envió. Entonces, desde aquí vamos a comenzar. Si Sí. Jesús, que era Dios mismo, Él estaba aquí para hacer la voluntad de su Padre que le envió, entonces, como hijas de Dios, ¿qué nos manda la palabra? Que imitemos a quién? A Cristo, ¿no? A Cristo. Entonces, vamos, empecemos. Dice, ¿cómo hacemos cosas para Dios? ¿Cómo hacemos cosas para Dios? Dice, empezando, ¿cómo hacer la voluntad de Dios en el capítulo 3. Después de graduarse del seminario en el 84, Claudette King y su esposa se propusieron cumplir el sueño de plantar iglesias en el condado de Gwinnett, Georgia, a la vez que fabricaban tiendas. Entre paréntesis, fabricaban tiendas. ¿Qué significa eso? Es decir, que se ganaban el sustento por otros medios. ¿Por qué dicen fabricaban tiendas? Para los que no saben, es porque se refiere a Pablo, que así se ganaba la vida, ¿no? Fabricando Sí, tiendas. sí. Entonces, cuando estudiaba en el seminario, Claudia había asistido a todas las clases que pudo sobre evangelización y sobre la tarea de plantar iglesias. Dedicó 18 meses a desarrollar planes para fundar iglesias en todo el condado, pero todo salió mal. Aunque en esos días solo se registraba un desempleo del 2%, ni Claudia ni su esposa pudieron encontrar empleo. Habían agotado sus escasos recursos, sus deudas aumentaban a diario y ni siquiera habían reunido un núcleo de personas interesadas en fundar una iglesia. Sumamente frustrado, Claudia mudó a su familia en la vivienda de sus padres. Quería ganar a otros para Cristo, procuraba extender el reino de Dios, estaba dispuesto a esforzarse, pero había fracasado. Durante un tiempo se sintió desconcertado porque Dios no había bendecido sus esfuerzos. En el 86, acuérdense, empezó el 84, ya habían pasado 2 años, ¿no?
En el 86, Dios hizo que el camino de Claudia se cruzara con el mío, con el autor, ¿no? Había aceptado un empleo como editor para una editorial cristiana, pero en su corazón seguía la carga de plantar iglesia. Cuando Claudia y yo conversamos, el Señor reveló que sus esfuerzos habían sido admirables, pero equivocados. Había estado haciendo sus propios planes e intentando convencer a Dios para que los bendijera. Dios había estado esperando que él le rindiera su vida y se pusiera a su disposición para que cumpliera sus propósitos divinos. Voy a repetir esto. Dios había estado esperando que él le rindiera su vida y se pusiera a su disposición para cumplir sus propósitos divinos. Cuando cambió su perspectiva, comenzó a ver de inmediato la diferencia entre la actividad centrada en el hombre y la centrada en Dios. Y es algo bien importante, ¿verdad? Que aunque estemos haciendo cosas para el Señor, está la voluntad de Dios ahí. Porque podemos llenarnos de muchas cosas, diciendo que es la voluntad de Dios, pero quizás es algo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que nos nace, oh, yo quiero hacer esto, pero aquí dice, hay una diferencia entre la actividad centrada en el hombre y la actividad centrada en Dios. Se ofreció voluntariamente para colaborar con su asociación de iglesias locales en la tarea de plantar iglesias. Sin embargo, esta vez no desarrolló su propio plan. Como que ya después de 2 años, ¿verdad? De estar batallando, él ya había entendido, ok, Señor, es algo que yo quiero para tu obra, pero voy a apegarme a tu plan, ¿no? Entonces, lo único que hizo fue comunicar a las congregaciones de su asociación la necesidad de plantar iglesias nuevas y luego aguardó para ver lo que Dios haría. O sea, él no solamente tampoco se quedó de brazos cruzados, ¿verdad? Sino que dice que él comunicó esto, la necesidad de plantar una iglesia, pero esperó, aguardó en qué Dios haría en esto. Y es tan importante, ¿no? Otra vez, volviendo a, yo quiero hacer muchas cosas, pero está en el plan del Señor, estoy sometiéndome a su plan o nomás es lo que yo quiero. Durante los 3 meses posteriores, Claudia se enteró de que 14 comunidades solicitaban iglesias nuevas. 2 años después había 6 congregaciones nuevas con pastores de dedicación completa y se estaba organizando una séptima congregación. Claudia comprobó que Dios podía hacer en una semana más de lo que él hubiera logrado con años de su esfuerzo. Llegó a conocer que había estado tan ocupado tratando de hacer, escuche bien, había estado tratando de hacer cosas para Dios. Ponga atención a esto, había estado tratando de hacer cosas para Dios que no había dedicado tiempo para disfrutar la comunión con Dios. ¿No le parece eso familiar? Donde podemos estar tan ocupados queriendo hacer cosas para Dios, pero no disfrutar de estar en una comunión con Dios. Cuando colaboró conmigo en la autoría de No sé, Experiencias con porque me Dios, llamó Bart, comprobó, primero aquí en el trabajo. permítanme, permítanme, am, comprobó que el Señor usaba su vida, lo vuelvo a decir, cuando colaboró conmigo en la autoría de Experiencia con Dios, comprobó que la manera en que el Señor usaba su vida crecía cada vez más. Cuanto más se disponía a vivir en una estrecha relación con Dios, él más aumentaba los logros a través de la vida de él, de Claudia. ¿Qué estamos aprendiendo aquí en estas cortas am, palabras que hemos ya leído? Que la voluntad de Dios, someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aquí viene que cuando yo la leí, esto ya lo leí hace que 1 año y medio, 2 años, y cuando yo leí esto dije, qué cierto es esto. Y aquí dice, la pregunta equivocada. Eh, Vamos otra vez a leer Juan 4:32 al 34.
Juan 4, 32 al 34, y me gustaría que me ayudara a leerlo. Hermana, Amén. oh, ok, está bueno. Sí, ya. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿te habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Puedes repetir lo último, hermana? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús consideraba que la voluntad de Dios era su prioridad suprema. Cumplir la voluntad de Dios también es importante para ti. Con frecuencia, cuando las personas quieren conocer la voluntad de Dios, preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Muchísimas veces. Como hijas de Dios, siempre nos estamos preocupando, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y en cosas que a veces no son concernientes a su reino, a su obra, pero queremos hacer algo que Dios esté de acuerdo con eso. Y dice, como solía decir su maestro del seminario, si haces la pregunta equivocada, obtendrás la respuesta equivocada. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No es la mejor pregunta que podemos hacer. Lo mejor que podemos preguntar es, y escríbalo esto si usted puede, ¿cuál es la voluntad de Dios? En vez de que nosotros estemos diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y nosotros ya estamos viendo, ¿no? ¿Qué Jesús decía que era la voluntad de Dios? Como los seres humanos nos centramos en nosotros mismos, por naturaleza tendemos a ver todo el mundo, incluso la actividad de Dios, según las condiciones de nuestra propia vida. Claro que deseamos saber lo que debemos hacer y cómo nos afectará los sucesos, pero en realidad esa es una perspectiva invertida de la vida. Una vez que conozco la voluntad de Dios, mi vida accederá a la perspectiva correcta y así podré ajustarla a Dios y su propósito. Escuche, una vez que conozco la voluntad de Dios, o sea, no decir cuál es la voluntad de Dios para mí, ¿no? Sino que una vez que conoce la voluntad de Dios, mi vida accederá a la perspectiva correcta y así podré ajustarla a Dios y su propósito. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios se propone lograr donde yo estoy? La pregunta. Una vez que conozca lo que Dios está haciendo, veré lo que yo debo hacer. Es necesario que mi visión se enfoque hacia afuera, es decir, hacia Dios y su propósito y no hacia adentro, hacia mi vida. Y yo estaba pensando en esto, porque muchas veces nos podemos, hermanas, estar preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Pero entendamos esto primero. ¿Cuál es la voluntad de Dios en general? No para mi vida, porque muchas veces, o la mayoría de veces nos centramos en qué es lo que para mí, ¿no? Pensando en mí. Esto me lleva a recordar, y cuando nosotros entendemos, hermanas, el concepto bien de qué significa lo que dice Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Todas lo sabemos de memoria, ¿no? Más buscad Pues buscar primeramente el reino de Dios y su primeramente el reino de justicia, Dios y su justicia, y y todo todas lo las demás demás cosas vendrá por añadidura. vienen por añadidura. Entonces, por decirlo, hay otra versión que dice, y como consecuencia de esto, Dios te va a dar lo que necesitas. Si Ujú. nosotros entendiéramos muy bien este concepto, o sea, esta palabra que dice el Señor en Mateo 6:33, dijéramos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en lo que concierne a lo que tú quieres, o sea, no a lo que yo quiero,
a obedecerte, a entregarme por completo a ti, participar en tu obra, Señor. Y yo sé que como consecuencia de esto, de entregarme por completo a ti, yo voy a entender también la voluntad de Dios para las cosas de mi vida personal. Pero si nos estamos centrando más en qué es lo que yo quiero, siempre todo es acerca de mí, entonces ahí no hemos entendido que tenemos que buscar a Dios primeramente antes que sobre todas las cosas. Él debe de ser nuestro primer lugar. Entonces, entendiendo eso, si usted está en comunión con Dios, si usted y yo estamos en comunión con Dios, hermana, usted puede estar tranquila de que el Señor le va a revelar su voluntad en su vida, porque usted está enfocada en lo principal. Pero si nos centramos más en nosotras mismas, entonces ahí es donde vienen cada rato las preguntas, ¿no? Señor, ¿qué es esto? ¿Será tu voluntad esto, Señor? Y cosas así tan pequeñas que podemos, que nos pueden traer hasta ansiedad, nos pueden traer intranquilidad, porque Señor, es que yo no estoy segura. ¿Por qué? ¿Por qué tanto puede pasar tanto eso en nuestra vida? Porque estamos más centradas en nosotras mismas que en Dios. Entonces, aquí dice, sigue diciendo, ahora bien, eso no significa que Dios no tenga planes para tu vida. Por cierto, los tiene. Él te creó y sabe que tu vida puede alcanzar su máximo potencial. La Biblia dice que Dios quiere que tengas una vida abundante y estés lleno de gozo divino. Pero los planes que Dios tiene para ti se basan en lo que está haciendo en el mundo que te rodea. Él tiene en mente un propósito más alto para toda la humanidad. Desea que participes en lo que Él está haciendo para extender la salvación a otros. Hermanas, cuando entendemos que nuestra vida es para la gloria de Dios, todo lo que concierne a esto nos va a importar. Cuando entendemos que el propósito de Dios es más alto que darnos lo que nosotros queremos, que nos conceda esta petición. Cuando entendemos eso, entonces vamos a entender que el propósito de Dios es mucho más grande. Vamos a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y eso yo lo estaba pensando. Por ejemplo, algo tan simple de decir, ¿qué quiero que mis hijos sean? Por ejemplo, ¿no? Oh, no, yo quiero que mis hijos sean empresarios, que sean esto, que sean lo otro. Y estamos pensando en que ellos tengan dinero, en que tengan su casa, todo. Y piense eso, si nosotros estamos pensando eso y todo está girando, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, a lo material, entonces no hemos entendido nada, porque nuestra enfoque principal tiene que ser que aún nuestros hijos, en lo que ellos van en la carrera que van a desarrollar, lo que sea, vivan para la gloria de Dios. Si no, si nosotros solo nos centramos en cosas de acá de este mundo, entonces no hemos entendido que hay un propósito más alto, más grande, que solo darnos lo que nosotros queremos. Entonces, lo vuelvo a repetir. Él tiene en mente un propósito más alto para toda la humanidad. Desea que participe en lo que está haciendo para extender la salvación a otro. Cuando descubres el plan mayor de Dios, eso te ayuda a conocer lo que desea hacer a través de ti. ¿Hay algo? Vamos a pausar un poquito aquí antes de que pasemos al siguiente punto. ¿Qué podemos ahorita, hasta este momento, entender acerca de lo que estamos viendo de la voluntad de Dios? Abro el micrófono. Hermana, pienso que una de las primeras es que debemos rendirlos a Dios
y estar en esa comunicación con Dios para poder conocerle más, porque en la comunicación con Dios es donde le vamos a conocer más. Entonces, esos son los dos que he podido analizar ahorita. Gracias, hermana. Gracias. Ahorita, Hermana Lore, sí. lo que me llamó la atención, y tiene muchísima razón, porque, bueno, lo digo por mí, ¿verdad? Muchas veces tratando de hacer las cosas para Dios, como usted dijo, queremos hacer una cosa, otra. Pensamos que estando ocupados, por decirlo así, en la iglesia, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. Eso es hacer la voluntad de Dios, pero como usted dijo, muchas veces lo hacemos con propósito equivocado, se puede decir, ¿verdad? Porque a veces pensamos, tengo que hacerlo, ¿verdad? Como esposa del pastor, tengo que hacerlo, pero en realidad no estamos disfrutando de la comunión de Dios porque la agenda está tan llena que no tenemos tiempo para Dios. Y lo que Él quiere es que tengamos una vida íntima, real y personal con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que yo entendí que dice Jesús, ¿verdad? Cuando Amén. dice la voluntad de Dios. Gracias. Gracias. Voy a leer también lo que dijo Karina Gordillo, que la voluntad de Dios muchas veces no es la misma que la de nosotros. Exacto. ¿Alguien más? Yo, hermana, perdón, Hermana. partiendo de lo que Jesucristo vino a hacer, Él vino para darnos una vida eterna, para reconciliarnos con su Padre, y vino a enseñarnos también con su vida, con su ejemplo, lo que teníamos que hacer. Entonces, si Él vino a eso y Él murió por nosotros para darnos salvación, que es lo más importante para Dios, que no nos perdamos, pues nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo y también pues hacer lo mismo con muchas personas que a lo mejor han oído hablar de Él y muchas otras, no sé si sea verdad, y a mí me parece imposible que hay gente que dice, no, nunca he oído hablar de Él, o sea, no lo conozco. Yo me he topado con gente así y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nunca nada? O sea, una cosa es que a lo mejor no tengas una relación íntima con él y otra es que ni siquiera lo conozcas, ¿no? Eso es casi imposible. Pero bueno, hay gente así y entonces nosotros deberíamos de, pues ahora sí que de abocarnos a llevar a todas esas personas que viven en la oscuridad, que están pues desprotegidos de la salvación, de hacer eso, porque a eso vino Cristo. Ya, hermana, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, hermana. Gracias. ¿Alguien más? Última persona para seguir. Puede escribir también, si usted no puede hablar, puede escribir también. Pues Al- puede sí, ser que siempre debemos de pensar lo que es para Dios, no tanto en ser como egoístas y pensar nomás en mí, para qué me serviría a mí, o en esto me siento confortable, en esto le voy a servir a Dios, ¿no? Sino abrirnos y esperar qué es lo que Dios puede hacer cuando nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, ¿no? amén. Gracias, Juanita. Sí, la hermana Cindy, Juanita, parecido a lo que dijeron. Hermanas, cuando de verdad nos rendimos a Cristo, así en totalidad a Él, el Señor nos muestra su voluntad aún para las cosas cotidianas también. Pero que nuestro enfoque en cuando estamos pensando hacer la voluntad de Dios sea hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él está haciendo, o sea, a lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿no? Y no centradas en nosotras mismas. Mire, por consecuencia de que nosotros nos rendimos al Señor, nosotros tenemos algo que está en nosotros permanente y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a nosotros a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo. Él nos guía, su Espíritu nos guía a hacer su voluntad. Entonces, cuando nosotros siempre estamos en dudas, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Primero piensa si has hecho la pregunta correcta.
Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y como decía aquí, mejor pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Señor, ¿está mi vida alineada a la voluntad tuya? ¿O solo estoy pensando en mí, en mí, en mí y nada que concierne a tu reino, nada que concierne a la salvación de otros? Nomás quiero estar ocupada en mí. Hermana, entendamos que si nosotros buscamos el reino de Dios en su justicia y no solamente decir, buscar las cosas de Dios, sino que de verdad rendir nuestra vida por completo a la voluntad de Dios, hermana, tenga por seguro que el Señor le mostrará qué hacer en las demás cosas. En las cosas de la vida cotidiana, de decisiones que tomar, el Señor le va a mostrar. Pero ocupémonos de lo principal. Pero muchas veces nosotros estamos muy centradas en nosotros que las cosas de Dios no las tomamos en cuenta. Eso es, no, es que primero yo quiero que me conteste a esto. Quiero saber si es la voluntad de Dios en esto. Ocúpate primero. Ya te ocupaste primero de lo que Él te está mandando a que te ocupe, de su reino y su justicia. ¿O has empezado de la manera equivocada? Entonces, si nosotros estamos buscando la voluntad de Dios de la manera equivocada, vamos a recibir respuestas equivocadas y le vamos a echar la culpa a Dios que esa era la voluntad de Dios, ¿no? Empecemos bien. Amén. Seguimos. No te limites a hacer algo, dice. Somos personas muy activas. Siempre queremos lograr hacer algo. La idea de hacer la voluntad de Dios parece emocionante. De vez en cuando alguien dice, no te quedes ahí parado, haz algo. ¿No lo ha escuchado usted? A veces las personas o las iglesias están demasiado ocupadas en ejecutar planes que a su parecer cumplirán los propósitos de Dios. Por eso no se molestan en averiguar lo que realmente quiere. ¿Quién? Él, ¿no? Dios. A menudo nos agotamos con el esfuerzo y logramos poco para el reino de Dios. ¿Cuántas veces nos emocionamos y decimos eso, no, hermanas? Ay, yo quiero hacer algo para el Señor, yo siento que quiero hacer algo para el Señor. Creemos que Dios nos está gritando. No te limites a hacer algo, detente, ven a vivir una relación de amor conmigo. Otra vez lo voy a leer. Creo que Dios nos está gritando, dice él. Creo que Dios nos está gritando. No te limites a hacer algo, detente. Ven a vivir una relación de amor conmigo. Conóceme. Ajusta tu vida a mí. No que yo me quiera ajustar a tu vida. Ajusta tu vida a mí. Deja que te ame y te enseñe sobre mí a medida que trabajo por medio de tu vida. Llegará el momento de actuar, pero no debes sabotear la relación. Vamos a ver qué dice Salmo 37:7. ¿Alguien que me la quiera leer, por favor? Salmos 37:7. 37:7, hermana. Dice, Sí, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ok. Vuélvame a repetirlo al principio, hermana. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Amén. Entonces aquí está hablando, no te limites a hacer algo. No, ay, no, es que yo quiero hacer algo. Yo siento que quiero hacer la voluntad de Dios y así. El Señor dice, y en su palabra nos manda que le conozcamos, ¿no? Detente, ven a vivir una relación de amor conmigo. Conóceme, ajusta tu vida a mí. Si nosotros ajustamos, hermana, nuestra vida al Señor, tenga por seguro que el Señor mostrará su voluntad. Y vamos a detenernos y vamos a esperar. Otra vez repítamelo, hermana Adriana, para que se nos quede muy grabado en nuestra mente. Guarda silencio ante Jehová y espera en él.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Ujú. por el hombre que hace maldad. Amén. Quedémonos quietas, detengámonos. Tu relación con Dios debe tener el primer lugar. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esto, no? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanas, esto tiene que ver con entender también la voluntad de Dios. Si nosotros de verdad quisiéramos conocer la voluntad de Dios, empezaríamos por esto, lo principal. Buscad al Señor primeramente sobre todas las cosas. Tu relación con Dios debe tener el primer lugar. A través de su andar contigo, Dios cumple los planes que tiene para nuestro mundo. No solo, hermanas, la voluntad de Dios no solo gira a tu alrededor, alrededor de lo que tú quieres. Él tiene planes más grandes. Y aquí hay un mandato que el Señor nos ha dado, que vayamos y prediquemos y que les hablemos a otros. No, no se basa solo en nosotros. Jesús dijo, ¿qué dijo en Juan 15:5? Si alguien me puede leer Juan 15:5, por favor. Hermana, dice Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en vosotros, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muchas gracias, hermana. ¿Me lo puede decir más despacio para este, em, recordarlo nuevamente, por favor? Mientras yo hago algo aquí. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. O sea, Amén. es como una rama, ¿verdad? Cuando se corta del árbol, ya se seca porque no tiene el tallo no tiene, o sea, no tiene la savia que le da vida, ¿verdad? Pero al cortarla, separarla del árbol, pues la rama se seca, ¿verdad? Amén. Gracias, hermana. Porque separados de mí, Nada nada podéis hacer. podéis hacer. Y otra vez volviendo a lo que siempre nos preguntamos, de hacer la voluntad de Dios. No esperes que Dios es recibir, o sea, no esperemos eh, hacer la voluntad de Dios separado de Él. O sea, es ilógico, ¿verdad? Esperar hacer la voluntad de Dios separados de Él. Y en cosas tan simples nos podemos separar de Él. Si usted y yo, nuestra relación con Dios no la tomamos en serio, en nuestro diario vivir, en conocerle más a través de la palabra, conocerle a través de la oración, conocerle al Señor en nuestro diario vivir, viviendo una vida mostrando los frutos del Espíritu, entonces va a ser bien difícil conocer la voluntad de Dios. Porque, ¿sabe por qué? Porque el ruido del mundo exterior, de lo que pasa afuera, se va a poner tanto en nosotros que nosotros vamos a querer hacer la voluntad de Dios pensando solamente en nosotros mismas y no más poniendo el nombre de Dios, ¿no? Ah, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no vamos a escuchar al Señor en tanto ruido del mundo. Tenemos que a lo básico, pero lo más esencial, que es la palabra de Dios. O sea, básico en el aspecto, estoy hablando básico en el aspecto de que ya sabemos todas lo que tenemos que hacer, que es ir a la palabra del Señor, ir en oración, buscarle a Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Si Amén. de verdad, otra vez repitiendo lo mismo, si nosotros entendemos ese concepto, pero lo entendemos, pero lo vivimos, ahí vamos a entender completamente qué es la voluntad del Señor. Eh, ¿Estás convencido de que separado de Él nada puedes hacer? La pregunta. Sí. Hagámonos esta pregunta otra vez. ¿Estás convencida, hermana, hoy en este día, que separada de Dios nada puedes hacer?
Claro, puedes mantenerte muy ocupada, puedes sumergirte en actividades, programas, reuniones y eventos, pero eso no tendrá ningún valor perdurable para el reino de Dios. El apóstol Pablo advirtió que un día la obra de cada persona será probada por fuego para determinar si se hizo conforme a la voluntad y el poder de Dios. Alguien que me lea, por favor, Primera de Corintios 3:13. Primera de Corintios 3:13. A ver, hermana. Hermana Ensa. Ok. Sí, 3:13 dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Gracias. Y aquí me lleva a recordar, ¿no, hermanas? Que al principio lo que él estaba haciendo, ¿no? Parecía de que estaba haciendo algo para el Señor, ¿no? Pero la pregunta era, ¿cuál era la motivación? ¿Sería que algo que él quería hacer como algo que, oh, yo quiero plantar iglesias y quiero que me vean que yo lo logré? O sea, ¿cuál fue la motivación de él con que empezó a hacer las cosas, ¿no? Y otra vez, diciendo, por eso eso no tendrá ningún valor perdurable, hacer activismo, ¿no? Para el Señor. El apóstol Pablo advirtió que un día la obra de cada persona será probada por fuego para determinar si se hizo conforme a la voluntad y el poder de Dios. Entonces, esa es una pregunta que nos podemos hacer nosotras también hoy en esta mañana. Toda la actividad que nosotros estamos haciendo en nuestro diario vivir, en la iglesia, ¿con qué motivación la estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación detrás de lo que nosotros hacemos? ¿Es para la gloria de Dios o para la gloria mía? Es para, ay, no, es que yo quiero que las hermanas no piensen mal de mí, de que yo no soy activa, ¿no? Tengo que estar en la reunión porque si no me van a criticar si no llego y ya no me siento incómoda si yo no llego, no sé qué días es usted, su reunión en la iglesia, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros tenemos viernes y domingo. Ah, no, es que si yo no llego el viernes, entonces el domingo voy a tener que estar dando explicaciones por qué no fui a la iglesia. Entonces, motivación. ¿Cuál es la motivación por la que usted hace lo que hace con respecto al reino de Dios? En el juicio final, Dios únicamente elogiará las actividades que Él inició. Si estás experimentando en tu vida un tiempo de sequedad espiritual, es posible que estés intentando hacer cosas que Dios no ha iniciado. Sin embargo, cuando permanezcas en Cristo, te maravillarás ante lo que Dios lleva a cabo a través de ti. Entonces aquí es, pensando, ¿no? Rendirnos al Señor, hermanas, rendirnos a su voluntad. Señor, haz de mí lo que quieras. Y aquí lo estaba explicando en el principio, ¿no? Cuando él ya rindió eso, el Señor obró. Lo que el Señor puede hacer cuando nos rendimos a su voluntad, Él lo puede hacer en un día, lo que nosotros podemos estar esperando en años. Pero es que nos rendamos a su voluntad. Dios quiere que lo conozca mejor mediante la experiencia. O sea, no la experiencia, ay, de sentir algo, no. En experiencia en conocerle a través de su palabra. Si permaneces en Él, lo conseguirás. Dios desea una relación de amor contigo y desea hacerte participar en el trabajo de su reino. Solo Dios puede iniciar sus propios planes. Desea tu participación, pero tú no puedes hacer su trabajo. Cuando creas en Dios y hagas lo que te indica, entonces trabajará a través de ti. Cuando creas en Dios y hagas lo que te indica. Muchas veces, y eso lo podemos ver en las escrituras, ¿no? Cuando Dios les decía a los profetas, por ejemplo, que fueran a dar un mensaje de parte de Dios. Ellos tenían que hacer la voluntad de Dios, lo que el Señor les decía. ¿Y qué pasaba? La palabra de Dios habla sobre personas que fueron y no hablaron
No hablaron de parte de Dios, hablaron de parte de ellos. Y el Señor juzga también. No sé si está en Jeremías o en Isaías, donde dice que a los profetas que hablaran y que no hablaran de parte de Dios, ¿cuál era su sentencia? Su sentencia era muerte, hermana, porque no estaban haciendo, no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Ok, seguimos. Dios quiere que lo conozcas mejor. Bueno, si permaneces en Él, lo conseguirás. Dios desea una relación de amor contigo y desea hacerte participar en el trabajo de su reino. Dice, Jesús tuvo un consejo para quienes se agotaban intentando hacer las cosas mediante su propia fuerza. ¿Qué dice, hermanas, Mateo 11, 28 al 30? Él tiene un consejo para nosotras, quienes nos podemos a veces agotar intentando hacer las cosas mediante nuestra propia fuerza. ¿Sí? ¿Alguien? Ma- Mateo, Mateo 11, del 28 al 30 dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Gracias. Amén. Entonces Jesús tuvo ese consejo para quienes se agotaban intentando hacer las cosas mediante su propia fuerza. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo, ¿quién? ¿Quién los haría descansar? Jesús, Jesús. Dios. Y mire, donde dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué era un yugo? Un yugo era un instrumento hecho para que dos bueyes trabajaran juntos. Con frecuencia los agricultores formaban una yunta entre un buey experimentado y otro más joven. De esa manera, el más joven podía aprender del más experimentado. Jesús te invita para que te unas a Él. ¿Quién es el experimentado ahí? Es Jesús, Cristo. Él sabe todo Jesucristo. para que camines a su lado y sigas su liderazgo. Cuando trabajas donde Él ya está trabajando, Él cumple sus propósitos a través de ti. El propósito de la experiencia no es agotarte ni imponerte una carga, sino estimularte y satisfacerte en el aspecto espiritual. Es lamentable, pero hoy día hay una enfermedad crónica entre los cristianos, particularmente entre pastores y líderes de ministerio cristiano. La fatiga. Se agotan al hacer cosas para Dios. ¿Con qué? Con sus propias fuerzas. Y ahí vemos personas, de verdad, es triste, hermana, que hay personas que de verdad hasta tienen problemas en el corazón, derrames cerebrales, porque están agotados. Y muchas veces, o la mayoría de veces, es porque lo hacen en sus propias fuerzas. Y no solamente los líderes, no, y nosotras también. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros estamos luchando con nuestras propias fuerzas y nos sentimos agotadas, estresadas, deprimidas, con muchas cosas que no vienen de Dios, porque no le hemos tomado en cuenta, porque hemos hecho las cosas con nuestras propias fuerzas? Y el Señor ya nos dio un mensaje aquí en, en Mateo 11, 28, que vengamos a Él, que vayamos a Él. Señor, estoy trabajada, cargada, cansada y perdóname porque yo no he hecho tu voluntad. He querido hacer las cosas por mi propia cuenta y por eso estoy ahorita en esta situación. Me siento con un estrés muy grande porque he querido estar en activismo. He querido educar a mis hijos como me enseñó mi mamá, por ejemplo. Y no los he educado conforme a tus escrituras. Y me he terminado frustrada porque no sé qué hacer. O tomé esta decisión
pensando en que era tu voluntad, pero ni tan siquiera te he buscado en la palabra, ni tan siquiera he tenido una relación contigo mucho tiempo. Entonces, sin embargo, Jesús prometió que quienes caminen con Él y trabajen con Él hallarán descanso para su alma. Dios tiene más que lo suficiente en conocimiento, poder y recursos para lograr cualquier cosa que desee. Nuestra participación con Él nos invita, cuando Él nos invita, nuestra participación, cuando Él nos invita es un privilegio que debe renovar nuestra fuerza y mantenernos en comunión con Él. Amén. Si te sientes agotado o estresado por tus deberes cristianos, tal vez no estés llevando correctamente el yugo de tu maestro. Lo voy a decir otra vez, que aquí hay un niño que ya se está emocionando más. Si te sientes agotada, estresada por tus deberes cristianos o digamos por tus deberes como mamá, por tus deberes como esposa, tal vez no estés llevando correctamente el yugo de tu maestro. Ya pusimos el ejemplo de lo que explican aquí de lo que es el yugo, ¿no? Ponen a un buey experimentado con otro joven para que vaya aprendiendo. Y hemos puesto nosotros al Señor ahí, que el Señor nos vaya enseñando, que Él sea nuestro líder, o ahí como nos lo enseñaron o como nosotros creemos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Creo que es en Proverbios, que no seamos sabios, Proverbios 3, ¿no? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Sí, Sí. sí, eso dice. Dios busca tener una relación de amor. Algunas personas han sugerido que Dios nos da indicaciones generales y luego nos abandona para que encaminemos los detalles de nuestra vida. No estoy de acuerdo. La intención de Dios es tener una relación de amor con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cuando intentamos discernir anticipadamente, escuche bien, cuando intentamos discernir anticipadamente el plan para toda una vida, nos adelantamos a nuestro propio tiempo. Algunos quieren tener la seguridad de decidir si serán empresarios, maestros de escuela, predicadores, enfermeras. Quieren saber si se establecerán en su país de origen, si vivirán por décadas en Japón o si se mudarán a la Argentina. Sin embargo, Dios no siempre presenta las cosas de ese modo. Tal vez te haga ocupar un empleo en un lugar por un tiempo prolongado, pero los proyectos de Dios se encomiendan de forma diaria. Escuche bien, los proyectos de Dios se encomiendan en forma diaria, no a largo plazo como muchas veces nosotros queremos, ¿verdad? Ujú. Tienes que estar siempre preparado para cualquier cosa que Dios te proponga, aun cuando sea algo que no hayas previsto. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Ay, Señor, esto yo no lo esperaba. Te llama a ser parte de una relación en la cual Él es Señor. Y tú estás dispuesto a hacer y ser todo lo que Él decida. Estamos en ese nivel ya, hermanos, de decir, Señor, yo me sumerjo a tu voluntad. Estoy aquí dispuesta, completamente dispuesta a hacer lo que tú quieras que yo haga. Estamos llegando ahí o no hemos llegado. Si estamos con el Señor, confiemos que vamos a estar ahí en ese, no en nivel de decir, sino en nuestro crecimiento en el Señor, ¿no? De llegar a entender esto, de que si Él es Señor y nosotros estemos dispuestas a hacer lo que Él diga. Si te sometes a su autoridad, es probable que Él te guíe a hacer cosas que nunca te habrías imaginado. Si no te sometes a su autoridad, es probable que te congeles en un empleo o en un proyecto y te pierdas lo que Dios desea hacer a través de ti. He oído personas que dicen, Dios me llamó a hacer, y ahí póngale el nombre, ¿no?
de modo que no es posible que esta otra oportunidad sea su voluntad. O bien mi don espiritual es, ¿no? Y le ponemos ya, es que este es mi don. Y ahí nos encerramos, de modo que este ministerio no puede ser la voluntad de Dios para mí. Tendemos a buscar cosas con las que estamos a gusto, pero nuestros temores nuestros temores no le imponen límites a Dios. Él puede ver más allá de nuestras limitaciones actuales y permanentemente nos guía a crecer para ser la persona que sabe que podamos llegar a ser. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos da un plan para la vida y luego nos abandona para que lo llevemos a cabo. En cambio, el modelo que enfatiza la Escritura es un andar diario con Él. Sí. ¿Estamos en ese andar diario con Él? La pregunta. Donde Dios asigna nuevos proyectos y luego trabaja a través de nosotros para lograrlo. Eso es precisamente un don espiritual, una habilitación para cumplir el proyecto de Dios que Dios te da. No te limites a tus talentos, destrezas e intereses para determinar la voluntad de Dios. Escucha bien, no te limites a tus talentos, destrezas e intereses para determinar la voluntad de Dios, porque eso podemos caer si estamos, por ejemplo, sirviendo en algo. No, es que este es mi don y yo aquí me quedo porque esta es la voluntad de Dios. No puede, el Señor no puede. Si nosotros nos hemos rendido a su vida, Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. O nosotros imponer, oh, es que esta es mi área de confort y de aquí no me muevo. Cuando usted y yo rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, el Señor hará lo que Él quiera con nosotros. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Hay una parte de la escritura que dice, el barro no le puede decir al maestro cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que moldearlo. Él lo hará conforme a lo que Él quiera. Le pertenecemos a Él. Si entendemos esto tan claramente, vamos a estar descansando en que la voluntad siempre de Dios siempre es que buena, agradable y perfecta. Dice, por lo tanto, eso debe de ser la voluntad. Esta manera de pensar se centra en uno mismo. Cuando pensamos, no, es que esto es mi don o esto, por eso yo aquí quiero servir, porque esta es la voluntad de Dios. Por el contrario, como Cristo es el Señor, tu actitud debe de ser, Señor, serviré en cualquier lugar de tu reino donde sea necesario. Oh, no, pero es que agarrar una escoba en la iglesia, no, eso no es mi don. No, el Señor a lo mejor te ha puesto ahí, hay una necesidad, nadie la quiere hacer. Serviré en cualquier lugar de tu reino donde sea necesario. No, pero es que yo quiero que me vean allá, que yo estoy sirviendo. No, puede ser orando por alguien, intercediendo por alguien, llamándole por teléfono a alguien que no ha ido a la iglesia, que esté enfermo, dándole raya a alguien que necesita. Donde desees que vaya, iré. Cualquiera que fueran las circunstancias, estoy dispuesto a seguirte. Si deseas satisfacer una necesidad con mi vida, soy tu siervo y haré lo que sea que me pida. Estamos en este punto de nuestra vida de decir, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Y el Señor ve, hermana, la intención de nuestro corazón. Si la intención de nuestro corazón es la correcta, el Señor se agrada de eso. Y Él cumplirá su voluntad. Sigue más acerca de cómo hacer la voluntad de Dios, pero ya llegamos a la hora. Así es que el próximo jueves vamos a estar viendo la segunda parte. Pero yo doy gracias al Señor porque hemos podido ver en esta mañana la voluntad de Dios. Y verdad que no es como la quizás a veces nos la imaginamos.
Oh, no, es que yo quiero que el Señor me diga exactamente qué es lo que tengo que hacer. Yo necesito escucharlo audiblemente. Hermanas, tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía. Amén. Pero si usted no la abre y usted y yo no la abrimos, ¿cómo vamos a saber qué es la voluntad de Dios? Jesús sabía la voluntad de su Padre, ¿por qué? Porque le conocía. Mm. Si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a conocer su voluntad. Si nosotros no entendemos que primeramente es Él, antes que todas las cosas, si nosotros entendemos que si nosotros nos vamos primeramente por las añadiduras, ahí y en esas añadiduras querer buscar la voluntad de Dios, nunca la vamos a hacer. Y vamos a poner el nombre de Dios en muchas de nuestras decisiones diciendo que es la voluntad de Dios cuando no es la es, porque no estamos en una relación correcta con Él. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted personas que dicen, es que es la voluntad de Dios? Pero ni tan siquiera han abierto sus Biblias, han orado, han buscado la voluntad del Señor en oración, pero han dicho, no es que esta es la voluntad de Dios, cuando no va pegada a los principios bíblicos que el Señor nos muestra en su palabra. Así es que gracias al Señor. Aquí dice Yesenia Muñoz, ¿cuál es la forma correcta de orarle y pedir por cada una de nuestras metas o necesidades? Hermana, primero, el ejemplo ya nos lo dejó Cristo, ¿no? Que no se haga la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. La forma correcta de orarle y pedir cada una de nuestras metas es, primero, ocupándolo de lo más importante. Primeramente del Señor, de que el Señor sea el Rey, el que gobierna nuestra vida. Y todo lo demás será por añadidura. Él, si nosotros estamos en la voluntad de Dios, tenemos al Espíritu Santo, hermanas, que nos guía a tomar las decisiones que van conforme a la voluntad del Padre. Entonces, la forma correcta de orar es siempre que el Señor que sea la voluntad de Él, que, disculpe, me incomodó, que vayamos a su palabra y que sea lo que hagamos, lo hagamos con la actitud correcta. No sé si contesta a la pregunta que hizo la hermana, pero ahí tenemos si nosotros queremos orar buscando la voluntad de Dios, veamos el ejemplo de Jesús. Cómo Jesús oró para hacer la voluntad del Señor. Y ya lo leímos al principio, ¿no? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, así juzgo. ¿Cómo vamos a oír nosotros la voluntad de Dios? A través de su palabra. Así es donde vamos a entender, oh Señor, tu palabra dice esto. Entonces, orar y tendrás la revelación del Señor porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, confiar en que si estamos rendidas al Señor, el Señor mostrará su voluntad en cualquier cosa que nosotros hagamos. Pero, primeramente tiene que ser pensando en la obra del Señor, en su obra, al que nos mandó, ¿no? ¿Por qué nosotros somos salvas? No solo somos salvas por ser salvas, sino que para que llevemos también las buenas nuevas de salvación a otras personas. Y empezando de ahí, ¿no? Y de ahí todo lo demás será por añadidura. Centrémonos en lo más importante y en las cosas más cotidianas de la vida. El Hola, mundo mamá. hará su voluntad. Tenemos que ir por ella. Aquí está la Entonces, vuelta. hermanas, damos gracias al Señor por su palabra, por lo que hemos visto. Gracias al Señor que Él nos recuerda, ¿no? Que es en Él que tenemos que estar centradas, Amén. en hacer su voluntad. Y por consecuencia, el Señor mostrará su voluntad para otras áreas de nuestra vida.
Vamos a dar gracias al Señor, pero voy a cerrar aquí ya el video para que otras hermanas que hoy faltaron lo puedan ver.